Sean todos y todas ustedes bienvenidos a este trascendental evento que aporta al proceso de reconstrucción y reinvención del país al que hizo alusión el señor presidente de la República en su discurso de toma de posesión el 1 de junio del 2009. En esa ocasión el presidente Funes dijo: reinventar nuestro país no significa abandonar lo que tiene de bueno y de eterno, significa mejorar lo que está bien y hacer lo que nunca fue hecho. Un vistazo al pasado reciente en nuestro país muestra que en nombre del mercado se han cometido una serie de abusos e injusticias en contra de las y los consumidores. Sus derechos fueron ignorados durante años y en ocasiones con la complicidad de algunas instituciones del Estado. Esto, con el gobierno del presidente Funes, ya ha empezado a cambiar y estoy seguro que cambiará más en el futuro inmediato. De hecho, la visión de largo plazo que el señor presidente ha querido darle a la defensa de las y los consumidores quedó plasmada el pasado 15 de marzo, cuando encargó la formulación de la Política Nacional de Protección al Consumidor. En esa ocasión, el mandatario dijo: le he pedido a la Defensoría del Consumidor que elabore la política definitiva en este tema para contar con una política nacional, una política que vaya más allá del término de un gobierno, una política de Estado. Por supuesto, sigo diciendo el mandatario, en consulta con los sectores privados, con los sectores empresariales y con las organizaciones de la sociedad civil que defienden los intereses de los consumidores. Con base en tales instrucciones presidenciales, la Defensoría del Consumidor, con la orientación de la Secretaría Técnica de la Presidencia, coordinó en los últimos meses el proceso de elaboración de esta política nacional, que se proyecta de 2010 a 2020, cuyo objetivo es mejorar el bienestar de las y los consumidores, protegiendo sus derechos e intereses a través del efectivo funcionamiento del Sistema Nacional de Protección al Consumidor. Para ello se necesita un papel más activo del Estado, que entre otras funciones garantice el correcto funcionamiento del mercado, pero también defienda los derechos ciudadanos, lo que en definitiva permita adecuar nuestro modelo económico a las exigencias previstas en la Constitución salvadoreña, en donde el interés público prevalece frente al interés particular. El proceso de formulación de la política fue esencialmente participativo. Se realizaron cerca de 40 entrevistas y 8 talleres de consulta, generándose un involucramiento activo de organizaciones sociales, entre estas asociaciones de consumidores, asociaciones de personas con discapacidad y ONGs de derechos humanos. Se consultó también a dirigentes y cámaras empresariales, a representantes de universidades, centros de investigación y profesionales con trayectoria en la materia, así como a funcionarios de gobierno, entre otros. Quiero agradecer públicamente el activo respaldo de los funcionarios, de los ministros, viceministros, presidentes de entidades descentralizadas y otras entidades vinculadas al Sistema Nacional de Protección al Consumidor para que esta política hoy sea una realidad. En este proceso también debe destacarse el rol asumido por el Consejo Consultivo de la Defensoría del Consumidor, instancia en donde están representados los intereses de los empresarios, la academia, las asociaciones de consumidores y consumidoras y las instituciones del Estado, y constituye un espacio valioso en el que, desde la diversidad, es posible construir acuerdos que persigan un único objetivo: la defensa de los derechos e intereses de las y los consumidores. Para que esta política nacional pueda cumplir su objetivo básico, ha sido indispensable considerar las necesidades, las reivindicaciones y los nuevos retos que enfrentan las y los consumidores salvadoreños. Asimismo, se ha tenido en cuenta lo establecido en las directrices de Naciones Unidas para la protección al consumidor. Pero esta política no va a enfocarse en las y los consumidores solo como compradores, sino que va a relevar y promover la condición de consumidores ciudadanos, es decir, personas que tienen derechos en el ámbito de consumo y que también tienen deberes. Por esta razón,
cuando el presidente Funes dio instrucciones para la formulación de este instrumento, pidió incluir principios básicos, tales como la prevención de abusos al consumidor, su protección efectiva, la promoción de sus derechos y el fomento a la participación ciudadana. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la política descansa en 6 ejes estratégicos, constituyendo una prioridad la protección de las y los consumidores frente a riesgos que puedan afectar su salud y su seguridad, así como la protección de sus legítimos intereses económicos. Parte de las grandes apuestas es también la promoción de la educación para el consumo, así como el fortalecimiento de la información que se pone a disposición de las y los consumidores. Es una novedad la atención especial que se le presta al consumo sostenible. Por último, y no por eso menos importante, se considera el fomento de la participación organizada de las y los consumidores en la defensa de sus intereses. Por la elaboración e implementación de esta política, el gobierno del presidente Mauricio Funes da un nuevo paso en la ejecución del Plan Quinquenal de Desarrollo, que dentro de sus objetivos generales plantea la protección de los derechos ciudadanos, destacando la defensa del poder adquisitivo de la población, elemento transversal en los ejes y lineamientos contenidos en esta política. Para asegurar su inmediata ejecución y contribuir en la generación de impactos positivos en la situación de las y los consumidores, forma parte de este documento el Plan de Implementación para el periodo 2010-2014. Cabe señalar que este proceso deja otro invaluable legado: el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección al Consumidor, mecanismo de cooperación y coordinación estratégica entre el conjunto de instituciones del Estado que, entre los asuntos de su competencia, les corresponde velar por los derechos de las y los consumidores. Para que esta política genere los resultados esperados, no solo es necesaria la efectiva activación de la institucionalidad del Estado, sino que también es muy importante la adopción de prácticas empresariales más responsables y el fortalecimiento de una cultura de derechos desde la ciudadanía, aspectos que se encuentran variadas oportunidades en el contenido de esta política nacional. La ejecución de la política también demanda recursos, los que se obtendrán de la necesaria optimización de los ya existentes, de la gestión de nuevos recursos nacionales, y también se espera lograr más cooperación internacional en esta materia. Se debe advertir que una política de protección al consumidor no puede por sí misma resolver la multiplicidad de problemas asociados al consumo que las familias salvadoreñas enfrentan a diario. Por ello, esta política debe ser vista de forma complementaria, por ejemplo, con el sistema de protección social universal y las políticas sociales estratégicas de salud, educación, vivienda y asistencia social, entre otras articulaciones con el conjunto de políticas contenidas en el Plan Quinquenal. Existe la convicción de que este documento integra las mejores ideas que se generaron en este especial momento que vive el país. Sin embargo, la política será flexible y podrá ser enriquecida a partir de nuevos elementos sustantivos que se generen en el entorno social, económico y político. La presentación pública de este documento expresa que se ha cumplido en forma satisfactoria con la primera parte del compromiso. A partir de hoy inicia lo más difícil, que es su adecuada implementación, la cual arranca con buenos propósitos y pronósticos, sobre todo si se considera el decidido respaldo que ha dado el presidente Funes al fortalecimiento de la protección al consumidor en nuestro querido El Salvador. Muchas gracias.